There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for the people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. In my life I love you more. Bueno, gente, esto fue un tema para los que bien conocen la obra de los Beatles, In My Life, año 1965, Rubber Soul. Esto se ubica en la mitad de la carrera del grupo, exactamente, todavía ellos salían de gira. Quedaba poco tiempo para las giras, pero todavía lo hacían, de hecho. Y bueno, pero el motivo fundamental de este encuentro, de esta charla, es, además de que representa algo muy caro a mis afectos, la música de Lennon, muy, muy caro. Es, como alguna vez lo he definido, reencontrarme un poco con mi ADN musical, ni más ni menos. Cuando Lennon muere, en 8 de diciembre de 1980, a decir verdad, uno está en esa época de la vida, claro, hay que ubicarse la edad que tenía uno en ese entonces, 12 años, se pueden imaginar ustedes que la vida pasaba por otro lado, por jugar a la pelota, estar con amigos, cumplir con la escuela, en fin, con todo eso, ¿no? Pero había una noticia que nos había conmocionado a todos en el mundo entero y era la muerte justamente de John. Yo, las referencias que tenía obviamente de los Beatles y de Lennon eran escasas, sabía que era una figura muy importante de la música, obviamente que sí, pero, como suele decirse, no le daba bolilla. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que justamente la muerte de este grande viene a remover en uno sentimientos musicales, o a despertar, sería la palabra correcta, ¿no? Sentimientos musicales muy, muy fuertes. Cuando yo empiezo la secundaria en 1981, me acuerdo que a través de un compañero, Francisco Cortalesi, el doctor Frankie, para mí Frankie Cortalesi, me prestó 2 álbumes que fueron importantísimos para empezar a bucear un poco en la música de los Beatles, no en la obra de Lennon solista, porque es algo que yo me fui interiorizando después en eso, ¿no? Pero recuerdo haber tenido en mis manos, por el préstamo que me hizo justamente Frankie Cortalesi, el álbum Azul Doble, con temas de la última época de los Beatles, que abarca desde 1967 a 1970. Es un compilado que se llama, muchos lo conocen quizá, el álbum Azul, y eso tiene que ver por los colores, me enteré no hace mucho, por los colores del Liverpool y el Everton, los cuadros de fútbol que representan a Liverpool. Entonces, cuando los Beatles se separan en 1970, el primer compilado importante
que yo pude tener prestado en ese caso y que me hizo interiorizar mucho la obra de los Beatles, me acercó mucho a la obra de ellos. Y bueno, como les digo, es un disco fundamental, lo recomiendo mucho, un álbum doble que salió en 1973 ya separado del grupo. El otro disco que Frankie me presta a mí es Hard Day's Night, Anochecer de un día agitado, que se ubica como tercer álbum en la discografía del grupo. Esto es mucho más atrás en el tiempo, año 1964. Pero bueno, la obra de Lennon, como les decía, para mí fue importantísima, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Recuerdo, si alguien me pregunta qué canciones son las primeras que vos escuchaste de Beatles, me acuerdo, necesitaría mucho tiempo para desarrollar esto, ¿no? Pero digamos que en la obra de Lennon solista había una canción, no la tengo incluida para hacerla ahora, pero bueno, la puedo improvisar un poquitito porque significa mucho desde lo musical. Recuerdo que me impactó mucho cuando la escuché por primera vez y se llama Nobody Loves You When You're Down and Out, algo así como Nadie te ama cuando estás deprimido o abatido. Esta fue la primera canción, la voy a hacer un poquitito, aunque sea porque quizás algunos la recuerden. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. Esta canción, bellísima por cierto, tienen que escucharla en el original por Lennon, obviamente, orquestada. Forma parte de un álbum llamado Walls and Bridges, Paredes y Puentes, que está justamente entre lo que a mí más me gusta de la obra de él, incluyendo, por supuesto, el Double Fantasy, que fue el último álbum que él hizo con Yoko y que salió en 1980, poquito antes de que John fuera asesinado. Y tengo ahí mis preferidos. Puedo decir que Walls and Bridges es uno de esos discos favoritos, el otro es, como les decía, Double Fantasy, también está Mind Games, Juegos de la Mente, y obviamente no puedo dejar afuera Imagine como álbum porque es también una gran obra, de hecho. Pero bueno, vamos a volver un poquitito atrás en el tiempo. Quiero decir con esto que en el álbum Let It Be de los Beatles, el último de la discografía de ellos, se incluye esta gran canción de John, que ha tenido múltiples versiones, pero bueno, es una de las más recordadas dentro de un gran disco, ¿no? Y se llama Across the Universe, a través del universo. Dice así. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slip while they pass, they slip away across the universe. Full of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva, nothing's gonna change my world. 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 Images of broken lights which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside the letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's
Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai A través del universo era eso, un tema maravilloso, espectacular, incluido, como les decía, en el álbum Let It Be de 1970, quedó incluido justamente en lo que iba a ser la última obra de los Beatles. Ya, bueno, luego adentrándome un poquito en lo que es la obra solista de John, la que él empieza a desarrollar, incluso un poquito antes de la separación del grupo, entre 1968 y 1969, él hizo algún par de álbumes experimentales, pero bueno, la trayectoria solista de él comienza a partir justamente de la separación del grupo, ¿no? En 1970, con un primer disco llamado John Lennon Plastic Ono Band. Muchos lo recordarán, en ese álbum se encuentra la canción Mother, justamente la que hizo a su mamá, Julia. Y bueno, también ahí está la canción God, Dios, Isolation, quizás algunos la recuerden. People say we got it made, don't they know they're so afraid? Isolation. Grandes temas, en una onda más artesanal seguramente, y en comparación a lo que iba a venir después, ¿no? Bueno, en 1971 aparece Imagine, qué decir de este disco, es emblemático en la carrera de John. Después hay álbumes que, bueno, de los cuales yo ya les hablé, Mind Games, Walls and Bridges. Después en 1975, que es el año que coincide con el nacimiento del único hijo que él tuvo con Yoko, Sean Lennon, que curiosamente nació un 9 de octubre, igual que él. O sea, cuando John cumplía 35 años, ese mismo día, el 9 de octubre del 75, nacía su hijo. Y él en ese entonces estaba semi-retirado de la música, podemos decir, ¿no? Pero tuvo como un revival de querer hacer un disco que se llamó Rock and Roll, que salió en 1975, en ese mismo año del cual les hablaba, y que en ese disco se da el gusto él de incluir todos clásicos del rock and roll, gente con la música que él se había criado, ¿no? Digamos, su admiración por Elvis Presley, por Eddie Cochran, por un montón de figuras, Little Richard, muchas figuras. En 1975 entonces nace Sean y él decide hacer un paréntesis en la música que iba a durar exactamente 5 años. Vuelve en 1980 y a raíz de un gran amigo, ex compañero musical de él, Paul McCartney, muchos recordarán que Paul en ese momento estaba sacando un álbum, año 1980, un álbum titulado McCartney 2, que tiene como tema central aquel famoso Coming Up. Esa canción, muy pegadiza, una canción genial realmente. ¿Por qué la nombro? Porque es la canción con la que John se motivó para volver a hacer música. Incluso tuvo una buena crítica
él hacia Coming Up de McCartney, porque él solía, como solemos decir nosotros, tirarle algún palito, ¿no? O sea, por esa rivalidad creativa que ellos tenían siendo sociedad compositiva en los Beatles, y que iba a durar también en los años solistas, ¿no? Con algunas guerras internas. Pero bueno, él elogió entonces la canción Coming Up de McCartney, le gustó, y lo motivó como para volver a un estudio, a grabar, a querer decir cosas nuevas, dar mensajes nuevos, siempre a través de la música, obviamente, ¿no? Y bueno, uno de esos mensajes tiene que ver con esta canción que tengo seleccionada ahora justamente, que se llama Just Like Starting Over. Esta canción, para quienes tienen el álbum, conocen o tienen el álbum Double Fantasy, que fue el último de la discografía de John, es la que marca el comienzo, la que abre el disco, y es una canción maravillosa en todo sentido, desde lo musical, desde la letra, porque dice mucho también, y habla de la relación de pareja, del matrimonio, de que la vida vuelve a ser a partir seguramente del nacimiento del hijo, ¿no? Como un renacer, como un volver a empezar. Así que Lennon lo decía a su manera, con aires de gospel, y sonaba más o menos así. Vamos a hacer Just Like Starting Over, que viene a traducirse como empezar de nuevo. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been so long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by. My love, it'll be just like starting over. Starting over. Why don't we take up alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, darling, it's been so long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting over. Look how to our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere.
starting over. Starting over. Bueno, eso era Just Like Starting Over, algo así como empezar de nuevo, como que la vida va a ser justamente un empezar de nuevo. Esto tenía que ver también con las motivaciones propias de arrancar una década, ¿no? Lennon recién empezaba a vivir la década del 80, cuando fue asesinado por Chapman, pero bueno, ese es el capítulo triste, aparte que no vamos a querer recordar justamente ahora, pese a que la convocatoria tiene que ver con eso justamente, ¿no? Los 40 años de la desaparición. Creo que Lennon está más vivo que nunca hoy en día, justamente a través de su mensaje, a través del hecho de que uno piensa, bueno, hay que verlo como que fue un ser humano como cualquiera de nosotros, con virtudes, con defectos, nadie que vino de otro planeta, indudablemente, pero que tenía una visión y una concepción de la vida muy particular, y lo supo reflejar de una manera increíble, maravillosa, en canciones. Creo que lo que queda de cada artista, se hable de quien se hable de artistas fallecidos, es justamente lo que perdura, la obra, lo más maravilloso. Así que yo prefiero siempre enfocarme en esa parte y no cuestionar ni mirar con lupa de pronto los defectos de los seres humanos, de los músicos en particular en este caso, ¿no? Pero Lennon ha sido un activista de la paz, lo ha dicho y lo ha hecho a su manera, así que el mundo le está agradecido por eso indudablemente, y creo que no puedo despedirme sin antes agradecer, por supuesto, a la Dirección de Cultura, a Marcelo, a Lucas, en fin, porque me hayan tenido en cuenta para este homenaje. Realmente me honra y me siento muy, muy contento y es como que esto ha vuelto a hacerme reencontrar con, como les dije al comienzo de este ida y vuelta, ¿no? Hacerme reencontrar con lo que forma parte de mi historia musical. Los Beatles son un antes y un después en mi vida, así que lo mejor que uno puede hacer es, mientras le gusta esta música, mientras ama las letras, las melodías. Alguien me pregunta por ahí cómo es mi conexión con el idioma inglés. Muy simple. Primero, cuando me impactaron los Beatles, porque hasta en eso tiene que ver con mi feeling con el idioma inglés, empecé a aprender las canciones de acuerdo a la fonética de la letra, sin tener la menor idea de lo que decían las letras. Después empecé a investigar un poco a través de libros y demás, ¿no? Les estoy hablando de comienzos de los 80, cuando era un mundo para nada globalizado como el de hoy, entonces costaba más conseguir las letras de las canciones, había que recurrir a personas que tuvieran muy, muy buen oído musical, mucho conocimiento de inglés, quiero decir, ¿no? Como para que las pudieran traducir. Y bueno, empecé con la fonética y después, no contento con eso, quise saber de qué hablaban las letras, y ahí es como que empecé de una manera muy, muy autodidacta a decir, bueno, tal letra habla de tal cosa exactamente, ¿no? Letras que son más interesantes que otras, letras que quedan de pronto, me refiero a los Beatles y a la obra de Lennon, ¿no? Letras que quedan por ahí eclipsadas por la música, por la belleza musical, y en otros casos canciones donde lo más trascendente es justamente la letra y no tanto la música, donde puede más el contenido de la letra, quiero decir. Lennon era un artista que en la parte lírica estaba muy influenciado por Bob Dylan, así que era una de sus influencias, de sus musas inspiradoras, como para que él también aprendiera a decir todo lo que él llevaba adentro, ¿no? En uno de estos mensajes es donde me centro ahora, justamente para despedirme, y cuando uno dice hablamos de Lennon, cantamos temas de Lennon, por supuesto que uno no podría dejar en un costado una canción tan emblemática como lo es Imagine, ¿no? Es un verdadero himno. Es pensar en utopías, en cosas que podrían ser y todavía no son en esta vida, pero bueno, ¿por qué no seguir imaginando que el mundo puede ser como John lo soñó alguna vez, ¿no?
Así que me despido con este himno de 1971, esta maravilla que no necesita en realidad mayor presentación, ¿no? Imagine, John Lennon. Muchas gracias. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Proud of hope of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world